las sombras de la historia, en los recovecos polvorientos de bibliotecas olvidadas y en los susurros de sociedades secretas, existen objetos que desafían la lógica y la comprensión humana. No son simples reliquias, son portales, llaves a un conocimiento que nos fue deliberadamente ocultado. Hoy nos adentraremos en el corazón de una de estas anomalías, un libro tan colosal en su ambición como aterrador en su contenido. Un tomo que la historia oficial ha intentado sanitizar, pero cuyo poder oscuro sigue resonando a través de los siglos. Hablamos del Codex Gigas, conocido por un nombre mucho más siniestro, la Biblia del Diablo. Este no es un simple manuscrito del siglo XIII. Es un compendio monumental que alberga entre sus páginas la totalidad de la Biblia Vulgata latina, pero junto a ella, y aquí es donde el hielo comienza a trepar por vuestra espalda, se encuentran instrucciones detalladas, rituales precisos y arcanos para convocar a entidades que no pertenecen a nuestro plano de existencia, hechizos, fórmulas de exorcismo y un catálogo de las artes oscuras que harían palidecer al más avezado ocultista. En este viaje que comenzamos ahora, no nos limitaremos a rascar la superficie. Desollaremos cada página, expondremos sus leyendas más fascinantes y desvelaremos los secretos que han permanecido cifrados en su interior durante más de 800 años. Desde las invocaciones demoníacas que prometen poder a cambio de un precio incalculable, hasta su turbulenta y sangrienta historia a través de las guerras y los saqueos de Europa. Os pido que permanezcáis hasta el final, porque lo que descubriréis sobre las terroríficas invocaciones y el impactante legado de este libro enigmático podría cambiar para siempre vuestra percepción de la delgada línea que separa lo sagrado de lo profano, la fe del pacto infernal. La verdad que se esconde tras este artefacto es mucho más compleja y perturbadora de lo que cualquier crónica oficial se ha atrevido a admitir. Para comprender la magnitud de la aberración que representa la Biblia del Diablo, primero debemos sumergirnos en la oscuridad de su génesis. El Codex Gigas es un manuscrito medieval que ha capturado y devorado la imaginación de historiadores, teólogos y entusiastas de lo oculto por igual. Pero, ¿qué es exactamente este libro imposible y de dónde proviene su aura maligna? Esta obra monumental, un verdadero gigante de pergamino y tinta, fue creada en el siglo XIII en un lugar que se convertiría en el epicentro de esta leyenda, el monasterio benedictino de Poznańskie, en la actual República Checa. La historia oficial nos dice que fue escrito por un solo monje, un hombre conocido como Germán el Recluso. Pero es la leyenda, esa verdad no escrita que viaja en el eco de los pasillos del tiempo, la que nos revela la verdadera naturaleza de su creación. Según este relato, que ha sobrevivido a todos los intentos de ser borrado, Germán no era un simple monje devoto. Era un hombre que había roto sus votos sagrados de la forma más grave, y por su crimen fue sentenciado a la más brutal de las muertes, ser emparedado vivo. Dejarlo en una celda de piedra para que la locura y el hambre consumieran su cuerpo y su alma. En la víspera de su ejecución, atrapado entre el terror de la muerte y la desesperación de su condena, Germán hizo una promesa imposible a sus superiores. Para redimir su alma y salvar su vida, escribiría en una sola noche el libro más grande que la humanidad hubiera visto jamás. Un libro que contendría toda la sabiduría divina y humana. Los abades, entre la burla y la curiosidad, aceptaron el desafío, sabiendo que era una tarea sobrehumana. La leyenda cuenta que a medida que la medianoche se acercaba, Germán, con las manos ensangrentadas y la mente al borde del colapso, comprendió la futilidad de su empresa. La tinta apenas había secado en las primeras páginas cuando la realidad de su destino lo golpeó. Fue en ese momento de absoluta aniquilación espiritual, en esa hora bruja donde los velos entre los mundos se rasgan, que Germán el Recluso tomó su decisión final. No rezó a Dios, a quien sentía que había abandonado. En su lugar, realizó una invocación prohibida, un ritual desesperado llamando al príncipe de las tinieblas, a Lucifer en persona. El pacto era simple y directo.
El ángel caído guiaría su mano para completar la obra magna antes del amanecer, y a cambio, el alma de Hermann le pertenecería por toda la eternidad. La historia que rodea esta intervención diabólica es lo que infunde al manuscrito su aura de misterio y pavor. Lucifer, según la leyenda, no solo ayudó, sino que se deleitó en la tarea, y como firma de su autoría como un sello macabro en el contrato, exigió que su propio retrato fuera incluido en el libro. No una pequeña ilustración en un margen, sino una imagen a toda página, escalofriante y majestuosa en su maldad. Un recordatorio perpetuo del precio que se pagó por el conocimiento y la supervivencia. Este pacto queda inmortalizado en esa ilustración que ocupa una página entera, una figura demoníaca que nos mira directamente desde el abismo del siglo XIII. La creación de este manuscrito está intrínsecamente ligada al monasterio de Podlajice. Fundado a principios del siglo XII, este lugar era un centro de actividad religiosa y erudita, un faro de conocimiento en una época de oscuridad. Sin embargo, a pesar de su importancia, el monasterio enfrentó innumerables desafíos, presiones políticas, dificultades económicas y la constante amenaza de la guerra. Que una obra de esta magnitud pudiera ser producida dentro de sus muros es, en sí mismo, un testimonio de una ambición que roza la locura. No era solo un acto de fe, era una declaración de poder. Este libro medieval no solo es notable por su contenido, sino por sus características físicas que desafían toda lógica para la época. El libro mide 92 centímetros de alto por 50 centímetros de ancho y tiene un peso aproximado de 75 kilogramos. Para moverlo, se necesitan al menos 2 personas. Está hecho de vitela, un tipo de pergamino de alta calidad, elaborado a partir de las pieles de más de 160 animales, probablemente asnos. Imaginen el coste, el trabajo, la masacre necesaria para reunir el material de un solo libro. Su tamaño colosal lo convierte en el manuscrito medieval más grande que se conoce. Esta escala monumental sugiere que no fue concebido como un simple libro de consulta, sino como un objeto de poder, un tesoro destinado a demostrar la riqueza y la proeza intelectual del monasterio, quizás incluso para intimidar a sus rivales. Tras su creación, el manuscrito tuvo un viaje turbulento a través de la historia. Inicialmente se conservó en el monasterio de Podlajice, pero las invasiones y los saqueos lo obligaron a ser trasladado al monasterio benedictino de Brevnov, en Praga. Fue durante la Guerra de los 30 años, en el siglo XVII, que su destino cambió para siempre. El ejército sueco, en su saqueo de Praga, se apoderó del libro como botín de guerra y lo transportó a Estocolmo, donde permanece hasta hoy en la Biblioteca Nacional de Suecia como una joya capturada, un prisionero de guerra silencioso. El origen de este manuscrito en el siglo XIII y su creación en el monasterio de Podlajice son tan fascinantes como las leyendas que lo rodean. Sus leyendas diabólicas, su tamaño inmenso y su contenido variado lo convierten en una de las reliquias más enigmáticas de la Edad Media. Tras comprender su origen misterioso y su creación impía, adentrémonos ahora en el fascinante y contradictorio contenido del Codex Gigas. ¿Qué textos e ilustraciones únicos se encuentran dentro de este manuscrito monumental y por qué la ilustración del diablo es tan significativa que le da nombre? El Codex Gigas es impresionante no solo por su tamaño, sino por la increíble variedad y riqueza de su contenido. Es una enciclopedia del mundo medieval, un intento de contener todo el conocimiento humano y divino en un solo volumen. Entre sus páginas encontramos la Biblia completa, textos históricos de valor incalculable, tratados médicos, un calendario, una lista de los monjes del monasterio y, por supuesto, los infames rituales de exorcismo y fórmulas mágicas. Uno de los elementos más impactantes y la razón de su apodo es la ilustración a página completa del diablo, una imagen que ha contribuido a su fama como la Biblia del Diablo. Esta ilustración destaca no solo por su rareza en un texto religioso, sino por su poder simbólico. Representa el pacto demoníaco que, según la leyenda, permitió la creación del libro. Es la firma del diablo, su marca de propiedad sobre la obra y sobre el alma de su autor.
El Codex Gigas contiene la Biblia Vulgata latina completa, lo que lo convierte en un texto religioso exhaustivo. Esta inclusión subraya la importancia del manuscrito y su papel como un artefacto religioso de primer orden. Pero aquí reside la gran paradoja, el enigma central del códice. La presencia de la palabra de Dios contrasta brutalmente con los elementos más oscuros que se encuentran en el mismo volumen. Es una dicotomía entre lo divino y lo demoníaco que define la esencia misma del Codex Gigas. ¿Es una herramienta para entender a ambos? ¿O es una profanación, una burla cósmica donde el texto sagrado sirve de contenedor para el conocimiento prohibido? El manuscrito incluye además varios textos históricos que proporcionan una visión inestimable del mundo medieval. Entre ellos destaca la Chronica Bohemorum, Crónica de los Bohemios, de Cosmas de Praga, que detalla la historia de Bohemia hasta el siglo XII. Esta crónica es crucial para entender la historia de la región y añade una capa de contexto histórico invaluable al códice, demostrando que su propósito iba más allá de lo puramente teológico. El Codex Gigas también contiene tratados médicos que revelan el conocimiento científico y las prácticas de la época. Estos textos cubren diversos temas, desde enfermedades y sus tratamientos hasta el uso de hierbas medicinales y la alquimia. La inclusión de conocimientos médicos resalta el papel del manuscrito como un recurso integral, una biblioteca en sí misma que combinaba múltiples campos de especialización en un solo lugar. Mostraba un mundo donde la ciencia, la fe y la magia no estaban separadas, sino entrelazadas. Uno de los aspectos más intrigantes del Codex Gigas es su inclusión de rituales y fórmulas de exorcismo. Estos textos reflejan las creencias espirituales y sobrenaturales del período medieval. Las detalladas instrucciones para realizar exorcismos y para obtener protecciones contra los espíritus malignos muestran el énfasis de la época en la lucha contra las fuerzas demoníacas. No eran simples oraciones, eran guías prácticas, manuales de guerra espiritual que realzan aún más la enigmática reputación del manuscrito. Pero volvamos a la imagen que lo define todo. La ilustración a página completa del diablo es, sin duda, la característica más famosa e impactante del Codex Gigas. Esta imagen es completamente inusual para un manuscrito medieval, especialmente uno que contiene textos sagrados como la Biblia. El diablo es representado con grandes garras, una complexión verdosa, cuernos y una apariencia grotesca y amenazante. Está en cuclillas, como una bestia a punto de saltar. Curiosamente, viste un taparrabos de armiño, un símbolo de la realeza, lo que sugiere su estatus como príncipe de este mundo. Según la leyenda, esta ilustración simboliza el pacto con el diablo que permitió la creación del manuscrito. Está estratégicamente colocada frente a una imagen de la ciudad celestial, creando un díptico visual de una potencia abrumadora. El paraíso y el infierno, la salvación y la condenación, enfrentados en el corazón del libro. Además de la Biblia y las crónicas históricas, el Codex Gigas incluye una serie de textos teológicos y fórmulas mágicas. Estos textos abarcan diversos temas, desde la interpretación de los sueños hasta predicciones astrológicas y encantamientos. Esta mezcla ecléctica de contenido demuestra la mentalidad medieval, donde la ciencia, la religión y la magia a menudo se cruzaban y se influenciaban mutuamente. El códice no era solo un libro sagrado, era un grimorio, un manual de poder. Ahora, adentrémonos en uno de los aspectos más oscuros y fascinantes del Codex Gigas, la demonología y los secretos arcanos que se esconden en sus páginas. ¿Qué demonios se mencionan en este enigmático manuscrito y qué rituales e invocaciones se describen para convocarlos? Aquí es donde el texto deja de ser una reliquia histórica y se convierte en un manual operativo del inframundo. El Codex Gigas menciona demonios de gran poder y malicia y proporciona las claves para interactuar con ellos. Entre ellos se encuentran nombres que hielan la sangre: Belcebú, Asmodeo y Leviatán. Cada demonio tiene sus propios rituales e invocaciones, meticulosamente detallados en el manuscrito, que los practicantes medievales creían que podían usar para convocar y, teóricamente, controlar a estas entidades infernales. Prometían conocimiento, poder y riquezas, pero el precio era siempre el alma.
Belcebú, el señor de las moscas, es uno de los demonios más temidos del Codex Gigas. Se le representa con una belleza corrupta y ojos de serpiente amarillos que paralizan la voluntad. Es conocido por su habilidad para engañar y corromper, un maestro de la mentira y la manipulación. Seduce a los humanos con promesas de poder y riqueza, pero su verdadera intención es siempre la destrucción moral y espiritual de aquellos que caen bajo su influencia. Los textos describen a Belcebú como una entidad que disfruta descomponiendo la integridad y la virtud, arrastrando a sus víctimas a la depravación y el caos. El ritual para invocarlo es complejo y peligroso, requiriendo actos de blasfemia y sacrificios que manchan el alma de forma indeleble. Asmodeo es otra figura temible en la demonología del Codex Gigas. Se le describe con 3 cabezas, una de toro, una de hombre y una de carnero, y un cuerpo cubierto de escamas que cabalga sobre un dragón. Asmodeo es el demonio de la lujuria, conocido por incitar deseos carnales insaciables y provocar conflictos destructivos. Su presencia se asocia con la discordia y el caos, ya que disfruta sembrando la destrucción en las relaciones humanas y causando la ruina y la desesperación. Los relatos sugieren que aquellos que buscan el favor de Asmodeo son a menudo consumidos por sus propios deseos y ambiciones, llevándolos a un final trágico y solitario. Las páginas del códice advierten que su influencia pervierte el amor y lo convierte en una obsesión destructiva. Leviatán, el demonio del mar, es una criatura colosal con forma de serpiente, escamas iridiscentes y ojos brillantes como brasas. Este demonio está vinculado a las fuerzas destructivas del océano y es conocido por su capacidad para desatar tormentas y naufragios. Leviatán simboliza el caos acuático y la furia incontrolable de la naturaleza. En las leyendas, aquellos que intentan convocar a Leviatán buscan controlar o provocar desastres marítimos, pero a menudo subestiman el poder y la furia del demonio. Leviatán representa las fuerzas impredecibles y destructivas que yacen más allá del control humano, el terror primordial a las profundidades desconocidas. Los relatos del Codex Gigas advierten de los peligros de convocar a estos demonios. Aunque los rituales prometían poder y conocimiento, los riesgos eran inmensos. La locura, la muerte o la condenación eterna eran destinos comunes para los invocadores que no comprendían plenamente las fuerzas con las que estaban tratando. Los demonios del Codex Gigas son entidades de gran poder y malevolencia, y las historias que los rodean nos recuerdan los peligros de buscar poder a través de medios oscuros y esotéricos. Los propósitos de estos rituales variaban, desde la búsqueda de conocimiento oculto y poder hasta la simple satisfacción de los deseos humanos más oscuros. Sin embargo, los riesgos eran altísimos, y las historias de aquellos que intentaron estos rituales y sufrieron terribles consecuencias son abundantes en la literatura esotérica. Después de explorar los demonios y los rituales oscuros del Codex Gigas, nos adentramos ahora en los misterios y las preguntas sin respuesta que rodean a este enigmático manuscrito. ¿Cuáles son algunos de los enigmas sin resolver de este libro y por qué el manuscrito dejó de escribirse abruptamente? Con su vasta colección de conocimiento y sus meticulosos detalles, esconde varios misterios que han desconcertado a los eruditos durante siglos. Uno de los enigmas más intrigantes es por qué el manuscrito se detiene abruptamente. La escritura parece haber cesado de repente, sin ninguna explicación aparente. La caligrafía, que según los análisis grafológicos es sorprendentemente consistente a lo largo de toda la obra, sugiriendo un único autor y un periodo de escritura continuo e inhumanamente largo, simplemente se corta. Algunos investigadores sugieren que el autor, Hermann el Recluso, pudo haber muerto antes de completar su obra. Otros, siguiendo la leyenda, especulan que pudo haber sido detenido por fuerzas externas o incluso por la intervención del propio diablo, que vino a reclamar su pago una vez que la parte esencial del pacto estuvo cumplida. Otra curiosidad que alimenta las teorías de conspiración es la presencia de páginas faltantes. Se sabe que al menos 8 páginas fueron arrancadas del libro en algún momento de su historia. ¿Qué contenían? Algunos estudiosos creen que estas páginas contenían información aún más oscura y poderosa.
posiblemente instrucciones adicionales para rituales prohibidos o secretos esotéricos que eran demasiado peligrosos para ser preservados. Quizás contenían la clave para controlar a las entidades descritas, o un secreto tan terrible que alguien, en algún momento, decidió que la humanidad no debía conocerlo. La ausencia de estas páginas alimenta las teorías sobre su contenido y por qué fueron deliberadamente eliminadas o destruidas. ¿Fue un acto de censura piadosa o un robo para obtener un poder incalculable? El verdadero propósito del manuscrito y su público objetivo también siguen siendo objeto de debate. Mientras que algunos argumentan que fue creado como una obra de referencia para eruditos y monjes, un compendio de todo el saber de su tiempo, otros creen que pudo haber sido destinado a un propósito más oscuro, quizás como un grimorio o una guía para practicantes de la magia negra. La amplitud y diversidad de los textos sugieren que pudo haber sido diseñado para servir a múltiples propósitos, abarcando tanto lo sagrado como lo profano. Era un arma, una biblioteca y una advertencia, todo en uno. El libro sigue capturando la imaginación de quienes lo estudian, ofreciendo un portal a un mundo medieval donde la línea entre la realidad y lo sobrenatural era delgada y porosa. Cada nueva investigación arroja algo de luz sobre su origen, su propósito y las personas que lo crearon y lo utilizaron. Sin embargo, con cada respuesta surgen nuevas preguntas, manteniendo vivo el misterio y la fascinación que rodean a este asombroso manuscrito. En conclusión, el Codex Gigas, conocido como la Biblia del Diablo, es mucho más que un manuscrito del siglo XIII. Es un testamento de ambición, un monumento al pacto y un compendio de conocimiento divino y prohibido. Este viaje a través de sus páginas nos ha mostrado sus fascinantes leyendas y secretos ocultos, desde las invocaciones demoníacas hasta su turbulenta historia a lo largo de los siglos. Las misteriosas y aterradoras ilustraciones, combinadas con sus enigmas y su conocimiento esotérico, siguen intrigando a historiadores y entusiastas de lo oculto. Su origen en el monasterio de Podlajice y las leyendas de pactos con el diablo añaden una capa de misterio que sigue siendo objeto de debate y especulación. Es un objeto que nos obliga a preguntarnos sobre la naturaleza del bien y del mal, del conocimiento y del poder. Si este viaje a las profundidades de la historia prohibida os ha fascinado y queréis seguir explorando el conocimiento oculto y esotérico que se nos ha negado, dadle a me gusta y suscribíos a este canal. Sois ahora parte de una comunidad de buscadores. Os invitamos a proponer en los comentarios los temas para el próximo vídeo. Vuestra voz es crucial en esta guerra por la información. Nos vemos en el próximo episodio, donde continuaremos desentrañando los misterios más oscuros de la historia. El velo es delgado, y juntos nos atreveremos a mirar lo que hay al otro lado.